culto de viernes. Le damos gracias a Dios porque una vez más podemos compartir su palabra a través de este medio. Y bueno, los dos viernes anteriores estuvimos compartiendo acerca de la serie Vida Cristiana. Estuvimos hablando acerca del cristiano y las pruebas. Luego estuvimos compartiendo acerca del cristiano y el prójimo. Y bueno, en esta noche estaremos hablando entonces sobre el cristiano y el mundo. ¿Ven? Y bueno, sin más quiero que vayamos a la palabra del Señor. Y para esta ocasión vamos a estar utilizando el capítulo 4 de Santiago. Vamos a estar específicamente ahora leyendo el versículo del 1 al 4 y luego pasaremos del versículo del 7 al 10. Dice la palabra del Señor: ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Pasamos del versículo del 7 al 10. Dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Oremos. Padre, te damos gracias en esta noche. Gracias, Señor, por tu palabra. Dios mío, gracias porque esta epístola, Señor, ha sido, Padre, de gran importancia para nuestras vidas, porque nos ha ayudado a vivir el Evangelio de manera práctica, Señor. Te pedimos que en esta noche tú nos hables, que tú ministres a nuestras vidas y abras nuestro entendimiento para recibir tu palabra con mansedumbre. En el nombre de Jesús te damos gracias, Dios. Amén. Y quisiera, antes de comenzar, hacerte reflexionar acerca de... dicen que cuando el enemigo de un ejército busca socavar y debilitar el poder y la fuerza que tiene este ejército, este intenta penetrar sutilmente, poco a poco, hasta tomar por completo el control y el dominio de ese ejército. Ahora, asimismo, la Iglesia de Jesús, tanto en los tiempos antiguos como en el tiempo presente, sigue teniendo un enemigo muy peligroso que sigue penetrando sutilmente en la vida de los creyentes hasta sacarlos por completo del reino de Dios. Este enemigo tan peligroso es la mundanalidad. Quizás muy sutil, pero está causando graves daños en la Iglesia de Jesucristo. Esta palabra, mundanalidad, provoca en muchas personas una reacción a la defensiva, ya que es un tema que no es muy agradable de escuchar, pero sí es un tema importante para todo creyente que desea vivir una vida que agrade a Dios, o sea, que desea vivir la vida que Dios quiere para su vida. Esta parte de la epístola de Santiago, la cual estaremos abordando en esta noche, muestra cómo la iglesia estaba siendo dominada por los placeres del mundo y las pasiones sin control estaban gobernando y dominando la vida de los creyentes, por lo que Santiago se ve en la obligación de amonestarles. Esto, hermanos, no es algo que debemos tomar a la ligera, porque esto es algo que nos lleva a vivir de una forma que no es consecuente con la voluntad ni los propósitos de Dios para la vida de sus hijos. Entonces te invito a que prestes atención a lo que Dios te quiere hablar en cuanto a la fe cristiana y la mundanalidad.
Para eso estaremos compartiendo dos elementos. El primero es que el cristiano deja de vivir según los estándares del mundo. Y vamos a ir al versículo del 1 al 3 donde dice: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Al leer el libro de los Hechos, nos llevamos la impresión de una iglesia cristiana que se caracteriza por la unidad, por la paz, la consagración, después del Pentecostés. Los creyentes dicen la Biblia que tenían un mismo Dios, que tenían un mismo espíritu, una misma mente. Sin embargo, un tiempo después, este retrato que conocemos del libro de los Hechos se pierde. Los destinatarios de esta carta eran creyentes que luchaban, que tenían conflictos y estaban siendo gobernados por los deseos egoístas de su corazón, que le inclinaban hacia el pecado. Quiero que entiendan que nos estamos refiriendo al mundo como sistema de valores, creencias y costumbres que están en contraste y rebeldía a Dios. Esta filosofía mundana es la que precisamente caracteriza al hombre que no tiene a Dios. Algunos de los aspectos de esta filosofía son tratados en este capítulo como actitudes mundanas que no tienen lugar en la vida del creyente, por lo cual deben ser enfrentadas. Hoy día la iglesia padece este mismo mal que padecían los lectores de esta epístola. La mundanalidad ha penetrado sutilmente y algunos ni siquiera se han dado cuenta de que están viviendo una religión disfrazada de cristianismo. Han dejado a Dios por lo aparentemente bueno que ofrece este mundo, y el llamado de Dios, hermanos, es claro: si vives para mí, no puedes vivir para el mundo. Necesitas desligarte de este sistema pecaminoso, y para ello quiero compartirte dos elementos. Primero, enfrente las pasiones desordenadas. Santiago da inicio a este capítulo con una pregunta que hace reflexionar, que hace analizar. La pregunta es: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Y luego entonces con otra pregunta le responde, y es que estos conflictos surgen de nuestras pasiones. Esta palabra, hermanos, viene de la misma raíz griega de la que deriva el término hedonismo, que identifica el pensamiento filosófico según el cual el placer es la meta primaria de la vida. Cuando el creyente busca constantemente satisfacer los deseos de su corazón que le separan de Dios, con el tiempo se vuelve esclavo del pecado, dando lugar a los conflictos. Ahora, Santiago refiere que cuando el afán por saciar estos deseos malignos se intensifica, nos molestamos y hasta llegamos a envidiar, odiar y hacer cuanto podamos hacer para satisfacer nuestros propios deseos egoístas. Como creyentes, cuando leemos este capítulo, nos resulta difícil creer que sea dirigido a nosotros, porque nos parece algo ilógico que un cristiano mate por conseguir satisfacer sus malos deseos, pero no tiene de ilógico nada. Miren, Jesús en los evangelios compara el odio como asesinato. Es decir, en otras palabras, Jesús dice que tan solo el hecho de odiar a una persona es como si hubieses cometido asesinato. Quizás no físicamente, pero sí en tu corazón. Y el mismo Jesús también, refiriéndose a todo esto, dice en Mateo 15, versículos 19 y 20, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las inmoralidades sexuales, los robos, los falsos testimonios y las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre. Hermanos, las pasiones desordenadas afectan la vida del creyente por completo
Y aunque no es posible desarraigarlas completamente, sí se puede aprender a reconocerlas y encontrar las distintas formas en las cuales podemos enfrentarlas. Santiago les da la clave para enfrentar estas pasiones, y es el sometimiento a Dios y el poner en práctica el dominio propio frente a los embates del enemigo, disfrazado de ofertas aparentemente buenas y placenteras. Estas pasiones engañosas terminan desviando tu mirada de Dios hacia las riquezas de este mundo, hacia las ofertas aparentemente buenas de este mundo. Básicamente, Santiago enseña que el problema está en nosotros, en nuestro interior. En los tiempos antiguos y en la actualidad en la que vivimos, la ambición malsana sigue destruyendo la vida de muchos creyentes, porque nunca se sacian. Muchos cristianos hoy codician desmedidamente, se apartan de la fe por los afanes y los placeres que ofrece este mundo. Y si Dios les diera todavía la posibilidad de tener todo lo que quieran, aún así codiciarían más. Pero, ¿cuál es el peligro de todo esto? El peligro es que si somos gobernados por las pasiones sin control, estas poco a poco nos destruirán. Entonces, ¿cómo puedes tú vencer estas pasiones? Primero, dependa de la gracia de Dios. Gálatas capítulo 1, versículo 4 dice: el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Segundo, ore para que Dios le preserve de poner su corazón en las cosas de este mundo, para que el Espíritu Santo le guíe y le conduzca a toda verdad. Tercero, ponga su mirada en Jesús, quien es el autor y consumador de la fe, y no ponga su mirada en lo perecedero de este mundo. Y por último, ponga en práctica el dominio propio. No se deje seducir por los llamados de los placeres de este mundo, de las pasiones que combaten en su interior. No se deje vencer por esos deseos egoístas. Someta todo ello a la voluntad de Dios. Entonces, usted también debe alinear sus motivos a la voluntad de Dios, y este es el segundo elemento. Santiago añade que luchamos cuanto podemos por alcanzar lo que deseamos con nuestras fuerzas para autocomplacernos, y no alcanzamos nada porque no pedimos. ¿Qué dice la Biblia en Lucas capítulo 11, versículo 9? Y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Lo que nos puede indicar que el deseo de Dios es que sus hijos le pidan, y que su deseo es responder el clamor de su pueblo. Lo que sucede es, y según lo que dice también Santiago en esta epístola, es que aun cuando pedimos, no recibimos, porque pedimos con malas intenciones en nuestro corazón, pensando solo en satisfacernos, pensando solo en lo terrenal, en lo que perece y en lo que nos destruye. Vemos como desde el primer capítulo Santiago una y otra vez toca este asunto de las malas intenciones. Y es que usted, como hijo de Dios, que ha sido transformado por el Espíritu Santo, tiene que dejar que sus motivaciones también sean transformadas. Tiene que comenzar a pasar cada una de estas motivaciones por el filtro de la palabra. Ya usted puede ver cómo las motivaciones le pueden ayudar para bien o para mal, dependiendo si son buenas motivaciones o malas motivaciones. Miren, si nuestras motivaciones son malas, la Biblia dice que nuestras oraciones quedarán sin respuesta, porque Dios nunca satisface nuestros apetitos egoístas. Por ejemplo, si tú envidias la buena posición que tiene tu hermano y luego vienes ante la presencia de Dios pidiendo que el Señor te supla y te dé posesiones, Dios no va a responder esa oración, porque está motivada por deseos egoístas, motivada por malas intenciones, porque lo que realmente estás buscando es autocomplacerte en las riquezas de este mundo y tener lo que tiene tu hermano. Mire,
No podemos esperar que Dios escuche nuestras oraciones si no nos desprendemos de la mundanalidad que hace que pensemos todo el tiempo en el placer temporal que ofrece este mundo. Lo de Dios no es temporal, lo de Dios es genuino, es completo. Así que deja que sea Dios quien satisfaga tu vida, porque en Él sí saciarás todo el vacío que hay en tu corazón. Y para que su oración sea eficaz, usted debe primero poner en práctica la oración conforme a la palabra. Pero esto jamás será posible si antes no permites que esta misma palabra de Dios renueve tu mente. Mire, Pablo dijo: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esto lo podemos ver en Romanos capítulo 12, versículo 12. Y es que la mayoría de las personas no captamos la idea de cuán profundamente nos afectan los pensamientos que ocupan nuestra mente, nuestro accionar día a día. Cuando tu mente es renovada, hermanos, tus motivos también son transformados. Por lo tanto, si hoy tú decides alinear tu vida y tus motivos a la voluntad de Dios, vas a tener que depender de una relación íntima y constante con la palabra del Señor. Y por medio de ella serás transformado, y entonces los motivos egoístas de tu corazón serán cambiados por los deseos de Dios. Y los placeres temporales de este mundo son sometidos por la obediencia y el poder de la palabra. Y rápidamente pasamos al segundo elemento, y es que el cristiano no tiene su lealtad dividida. Ahí vamos a leer del versículo del 4 al 5. Dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Amén. Cuando Israel fue liberada por Dios de más de 400 años de esclavitud en Egipto, estos iban siendo guiados por Dios rumbo a la tierra que les fue prometida. E increíblemente, cada vez que ellos enfrentaban cualquier tipo de dificultad, estos deseaban volver atrás. ¿Y por qué lo deseaban? Porque sus corazones todavía estaban en Egipto, por todas las riquezas materiales que allí había. Pero la pregunta es la siguiente: ¿de qué les serviría todo esto si seguían siendo esclavos? Como Israel, muchos creyentes hoy quieren seguir a Dios, pero también no quieren dejarlo de este mundo. La letra de una muy conocida canción que en otras veces hemos tratado en el compartir de la palabra, que trata sobre la decisión de un hombre de seguir a Jesús a pesar de toda dificultad, incluyendo la amenaza de muerte. Esta letra dice: he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás. La vida vieja ya he dejado, no vuelvo atrás. Y es que precisamente esto es lo que demanda Dios de todos aquellos que le siguen. Dios no aprueba que tú tengas tu lealtad dividida. Así que, ¿qué acciones deberías tomar para definir el camino que vas a seguir? Primero, defina su lealtad. Y antes de comenzar, quiero que piense en esta pregunta: ¿qué pasa cuando la lealtad del creyente está dividida? Repito, ¿qué pasa cuando tu lealtad está dividida? Lo que sucede es que en lugar de consagrarnos a adorar al único Dios verdadero, comenzamos a dedicarnos y a adorar a otros dioses que tomen su lugar. Eso es, según dice la palabra del Señor, adulterio espiritual. Y esos dioses, quiero que recuerde que no necesariamente son los ídolos que comúnmente conocemos, sino que es todo aquello, fíjense, que le damos prioridad por encima de Dios. Usted no puede ser leal a dos sistemas que se oponen por completo. O está de un lado o está del otro. O es cristiano o no lo es. O es amigo de Dios o es amigo del mundo. Santiago usa la expresión "oh almas adúlteras" para ilustrar en qué sentido los cristianos son desleales cuando persiguen los apetitos de este mundo.
Se supone que en una relación conyugal ambos cónyuges se entregan el uno al otro por completo y estos disfrutan de una relación inseparable que ambos han establecido ante Dios en un pacto de lealtad, en las buenas o en las malas. Y este pacto, según dice la Escritura, no debería romperse. Asimismo, Dios ha establecido un pacto con todos aquellos que por la fe y el arrepentimiento pertenecen a su reino. Este pacto exige de todo nuestro afecto. Dios no quiere, hermanos, una entrega a medias, sino una entrega completa. Miren, amar al mundo sería como una violación de ese pacto que ha sido establecido, lo que nos hace adúlteros en este sentido. El mundo verdaderamente es atrayente y muy seductor y ve las cosas de Dios como necedad, pero para Dios las cosas que ofrece este mundo y sus valores conducen a la destrucción. Por tanto, será tu decisión definir dónde buscarás la felicidad y el placer, en lo que ofrece este mundo, o si lo buscarás en Dios y en su voluntad para tu vida. No puedes amar al mundo y amar a Dios al mismo tiempo, porque o amarás a uno y despreciarás al otro. Es Dios quien te invita a disfrutar de su amistad. La sinceridad, la confianza y la íntima comunión son el sello de esta amistad. Fue Jesús quien tomó la iniciativa cuando murió por ti en la cruz. Pero quiero que piense en estas dos preguntas. ¿Estás honrando ese sacrificio? ¿Ya respondiste a la invitación de Jesús? Él quiere ser tu amigo y su amistad, hermano, es sincera, es verdadera y no te destruye, sino que te fortalece. Hoy tienes que tomar una decisión, pero una vez más yo te recuerdo que Jesús anhela ser tu amigo. Y el segundo elemento es acérquese a Dios genuinamente. Y vamos a leer entonces del versículo del 7 al 10, donde dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Ahora Santiago les lanza un desafío a sus lectores, a todos aquellos que habían apartado su corazón de Dios para satisfacer sus propios deseos egoístas. A gente que llegó a estar en dos aguas, que su lealtad estaba dividida. Santiago estaba buscando que ellos, a través de la palabra, se autoexaminaran y se dieran cuenta que este era el momento, que ya había llegado el momento de una renovación de su relación con Dios. Santiago les dice: acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. En otras palabras, Santiago les dice: hagan lo que a ustedes les toca hacer, hagan su parte y Dios hará la de Él. Y Dios, hermanos, a pesar de ser juez justo, dice la palabra, también es movido a misericordia y nunca desprecia un alma sinceramente arrepentida. Dice la palabra del Señor: un corazón contrito y humillado el Señor no desprecia. Y menos un alma que busca la reconciliación, que su corazón está quebrantado. Y este primer llamado que Santiago hace es a la santidad. Ellos necesitaban purificarse del pecado, porque no es posible amar a Dios y disfrutar de todo lo que Él desprecia. Tal vez te has distanciado de Dios y has permitido que el pecado sutilmente entre a tu vida. Solo debes acercarte nuevamente a Dios y regresar a su presencia. Debes renunciar al pecado y purificar tu corazón. Tome para sí la oración del salmista David cuando dijo: Dios mío, crea en mí un corazón limpio, renueva en mí un espíritu de rectitud. El segundo llamado es al arrepentimiento por el pecado y el lamento de haberlo cometido,
por haberse alejado de Dios para ir en pos de los deleites destructivos de este mundo. Es el arrepentimiento genuino que, más que palabras, se demuestra con acciones a través del abandono de la práctica del pecado. Es asegurarse de que las actitudes, los pensamientos, las motivaciones y acciones están en rectitud y armonía con Dios conforme a su voluntad. Y el tercer llamado es a humillarse ante el Señor. Mire, hermano, el orgullo es demasiado peligroso como para ser tratado con liviandad, porque déjame decirte que el orgullo es uno de tus peores enemigos. ¿Sabes por qué? Porque puede ser que sepas en tu corazón que has fallado, que cometiste un error, pero el orgullo te impide pedir perdón. Puede ser que la palabra de Dios y su Espíritu te digan que la vida que estás viviendo no es agradable ante los ojos de Dios, pero el orgullo no te dejará que lo admitas. Por eso Dios dice que atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Un escritor dijo: la humildad se halla en el corazón mismo del arrepentimiento. Solo cuando el creyente se aparta de su propio yo es cuando se aleja realmente de la mundanalidad y entrega a Dios el gobierno de sus acciones y sus deseos. Entonces, ¿qué sucederá una vez que lleven a la práctica cada uno de estos mandatos que la palabra de Dios refleja? Bueno, la Escritura dice que el acercarse a Dios jamás será en vano, porque en Él hay esperanza de restauración. Podemos acercarnos confiadamente a su gracia y encontrar el oportuno socorro. La palabra de Dios dice que somos redimidos por la sangre de Jesús y en su presencia somos transformados y recibimos la ayuda que todos necesitamos para superar la mundanalidad y entregarnos por completo a la dirección de Dios. Amados hermanos, puede ser que en esta noche usted diga: creo que me equivoqué, eché a perder todo, perseguí y me afané por cosas de este mundo, perdí el sentido y el propósito de Dios para mi vida. Pero no pienses que es algo malo, al contrario. Es algo bueno que pienses esto, porque es precisamente lo que quiere Dios, que su Espíritu produzca en ti un arrepentimiento de corazón. Pero ahora no te quedes ahí, levántate y acércate a Dios. Él desea con celo tenerte y compartir su amistad contigo de manera extraordinaria. Quiere darte el placer verdadero, quiere que te apartes de todo aquello que te aparta de Él. Todo aquello que te destruye, todo aquello que te entretiene y te desvía de sus propósitos. Él quiere saciar tu vida y concederte todo lo que realmente tú necesitas. Dios te ofrece un mejor camino por el cual puedes transitar. El mundo te dirá que eres dueño de tu vida y que tu futuro está en tus manos, pero Dios te dice: tengo maravillosos planes para tu vida si te sometes a mí. Así que mi oración en esta noche es que el Señor te ayude para que puedas rechazar radicalmente las pasiones o los valores que quieran interferir en tu relación con Dios. Que el Señor te bendiga. Y oremos, hermanos. Padre, te damos gracias en esta noche. Gracias por tu palabra que es bendita. Gracias, Dios, porque tú ministras a nuestras vidas, Señor, aun cuando nos parezca complicado, aun cuando nos parezca un tema difícil de escuchar. Queremos abrir nuestro corazón para que tu palabra penetre en nuestras vidas y nos transforme. Señor, en el nombre de Jesús, ayúdanos a apartar de nuestras vidas la mundanalidad. Ayúdanos, Señor, para someter nuestros deseos egoístas a tu voluntad. En el nombre de Jesús, ayúdanos a poner en práctica el dominio propio, Señor, a humillarnos ante tu presencia, Señor, a arrepentirnos y a levantarnos, Padre, a acercarnos a ti confiadamente, sabiendo, Señor, que tú nos perdonarás, nos limpiarás y nos restaurarás. En el nombre de Jesús, Señor, que esta palabra sea realidad en la vida de tus hijos, Señor, y que este evangelio práctico, Señor,
que tú deseas.